Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas que nos escuchan? El día de hoy vamos a hablar sobre algo importante que es la teología de la cultura. La teología de la cultura es el tema que vamos a estar tratando en este podcast. Bienvenido a este podcast y espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Fíjense que hoy queremos conocer la vida de un teólogo muy famoso de nombre Paul Tillich. Este teólogo, Paul Tillich, nace en el año de 1886 y muere en el 1965. Publicó un libro importante de nombre Teología de la Cultura. A través de este libro nos muestra una perspectiva original en el contexto de la teología contemporánea. Nos hace un énfasis fundamental en lo que es la teología contemporánea al relacionar la teología con la cultura. Paul Tillich fue filósofo, teólogo, escritor y predicador. ¡Wow! Todo un mil usos. Tuvo muchos aspectos en los cuales él se desenvolvió. Como te decía, nació en el año de 1886 en la aldea prusiana de Starsedel, cerca de Guben, hoy conocido como Polonia, a unos pocos kilómetros de la frontera con Alemania. Su padre fue pastor luterano. ¡Wow! También es de descendencia pastoral. Fue un pastor luterano su padre, y él se convirtió en uno de los principales representantes del socialismo religioso. ¿Por qué del socialismo religioso? Porque Paul Tillich nos lleva a poder identificar nosotros la teología dentro de la cultura, que están inmersas, que la cultura no está fuera de ella. Entonces, él la relaciona ampliamente. Este teólogo Tillich es fundamental hoy en día porque abarca temas sobre socialismo religioso. Tillich percibe que el problema teológico y cultural era el de poder sanar la distancia entre la religión y la cultura secular, es decir, poder unir la cultura con la religión. ¡Wow! Algo tremendo para esa época de Tillich. Sin lugar a duda tuvo que enfrentar muchas situaciones por ahí porque en esos tiempos era muy delicado poderse meter con la religión y más unirla a la cultura y decir que la religión está inmersa en la cultura y que la cultura es religión. ¡Wow! ¿Y qué entendemos por cultura? Entendemos que cultura son las tradiciones, costumbres de una población, de una comunidad, y dentro de la cultura hay varios elementos que hoy podemos entender, como es el arte, como es la danza, como es muchas situaciones que hay y culturas que representan a un pueblo, que nos muestran la característica de las tradiciones y costumbres de un determinado lugar. Entonces la teología de la cultura remite a la filosofía de la religión, y es aquí donde se define el marco conceptual en el que se instala la cultura que Tillich nos menciona. Para Tillich, la religión es una dimensión necesaria de la vida espiritual del hombre. La religión es fundamental en el ser humano. Entonces, todo ser humano, según Tillich, nos menciona que necesita de una vida espiritual. Entonces, continuando con sus investigaciones, este teólogo Tillich nos menciona que la religión es el aspecto de profundidad del espíritu humano en toda su totalidad. Es decir, nos muestra la totalidad del ser humano. En pocas palabras, lo que nos está queriendo decir es que el ser humano no puede estar aislado de Dios. Siempre tiene que estar en lo espiritual. Y donde quiera que haya ser humano, va a haber una sociedad. Después de más de dos personas,
ya se forma un grupo y ese grupo tiene una cultura. Entonces en esa cultura siempre va a haber dogmas, creencias y sobre todo va a haber una espiritualidad, una creencia en Dios. La religión entonces es la sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida espiritual del hombre. Por lo tanto, no se pueden separar el ámbito religioso y el ámbito secular. Interesante. La religión es la sustancia que le da sentido, dice este teólogo, le da sentido a la cultura. Y la cultura es la totalidad de las formas a través de las cuales se expresa el interés básico de la religión. Entonces la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Están estrechamente unidas, religión y cultura, porque de una u otra manera ambas están completamente unificadas. Pero dentro de todo esto, este teólogo importante que hoy estamos mencionando de nombre Paul Tillich, nos dice también que hay autonomía dentro de esa cultura. ¿Y a qué se refiere cuando habla de autonomía? Él afirma que el hombre, en cuanto a portador de la razón a muchas cuestiones que se dan allí, Tillich nos menciona que la autonomía es la razón universal, es ley para sí mismo, es la fuente y la medida de su vida en todas sus expresiones. Entonces, que la cultura tiene autonomía y esa autonomía, pues muchas veces lleva a muchas otras situaciones que no van acorde. Una cultura es autónoma si sus expresiones siguen las leyes de la racionalidad eminentemente, sin ninguna referencia a una dimensión última y a una dimensión incondicionada. Es decir, hay autonomía dentro de esa cultura. Pero también nos habla de una heteronomía y aquí afirma que el hombre, en cuanto incapaz de actuar según la racionalidad universal, debe someterse a una ley extraña y superior a él. Una cultura es heteronoma si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Wow, quiere decir que ya no hay autonomía. Es heteronomía cuando ya esa cultura está regida por ciertos dogmas, doctrinas, ya no es autónoma, ya hay ciertos parámetros, ciertas normas que la rigen y está en ese aspecto. Él nos habla también de una teonomía y afirma que el hombre está bajo una ley superior que sin embargo no les extraña. Y en este caso dice que esa ley superior es al mismo tiempo la ley más profunda del hombre, radicada en este terreno divino, que es el terreno propio del hombre. La ley de la vida trasciende al hombre, aún siendo contemporáneamente su propia ley. ¿Qué nos quiere decir con esto Paul Tillich? Nos dice que una cultura teónoma expresa en sus creaciones un interés último y un significado trascendente, no como algo extraño, sino como su mismo fundamento espiritual. Entonces, ¿qué podemos sacar de estas tres definiciones? ¿Cuál es la diferencia de autonomía, de heteronomía y de teonomía? Entonces, que una cultura autónoma es una cultura socializada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Qué nos dice entonces este teólogo? Que cuando es autónoma no tiene fundamento, no hay sentido en esa cultura. Una cultura heterónoma nos menciona que es una cultura eclesiastizada o ideologizada y endurecida en sus contenidos, que hay ideología, que hay contenidos, que hay dogmas que la gobiernan. Por lo tanto, tampoco es autónoma, es heteronoma. Y una cultura teonoma es la que expresa en la autonomía de sus formas un contenido religioso que es fuente de creatividad y de significado.
¿Qué significa esto? Que cuando una cultura es teónoma, quiere decir que hay inmerso ahí un sentido espiritual y regida por algo fundamental que es Dios. La religión entonces, como dimensión de profundidad, es la base de la cultura, el principio que da significado a todas las formas de la cultura, y la tarea de una teología de la cultura consiste en descifrar el estilo de una cultura autónoma en todas sus expresiones, características y sobre todo encontrar su significado oculto. Tillich también relaciona el concepto de teoría, de todo lo que venimos hablando, lo relaciona con el kairos. Y esto es fundamental porque cuando Dios está presente en todo, se manifiesta y refleja realmente lo que Dios es y podemos conocerlo. Por lo tanto, según este gran teólogo de nombre Paul Tillich, pues la cultura no puede estar fuera de la religión. Por eso él nos habla de una teología de la cultura, porque ambas van inmersas. Donde quiera que estemos, en una iglesia va a haber grupos de personas, y donde hay grupos de personas hay una sociedad, y donde hay una sociedad hay interacción entre ambos grupos, y ahí se forma una cultura, y dentro de esa cultura está regida por todos los aspectos ya mencionados. Muchísimas gracias. Espero que hayas entendido todo lo referente a teología de la cultura, y su principal teólogo que la fundamenta es Paul Tillich. Dios te bendiga.